¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Historias Reales de Horror. Lo dije bien. Sí, ahora sí. Historias Reales de Horror, la nueva faceta de nuestro podcast de cine horror. No se preocupen, como quiera sigue habiendo cine horror los viernes. Uh-huh. Y si no quieren ver nada de películas de terror y quieren nomás escuchar historias reales de experiencias Es bien válido. tanto personales como de algunas personas que nos hagan llegar a saber, aquí estaremos. Si nos ven grabando con el mismo atuendo que el primer episodio, ni crean que es porque los estamos grabando seguidos, ¿eh? No crean, Sí, no crean. no crean. Sí, es pues que sí. nos gusta repetir outfits. Sí, no somos... No, hombre, estamos grabando todo, Leo, porque... Sí, vamos a... miren, haz de cuenta que en este ratito Sí. se han desbloqueado tantos recuerdos Historias. que miren, historias y que poquito a poquito se las vamos a irselas soltando y para que ustedes las sepan. Sí, exactamente. Y que les dé escalofríos. Sí, esperemos que les haya gustado el primer Sí. episodio. Y si les gusta este o el pasado, con un like, con un comentario, nos ayudan bastante. Compartir y miren, vamos a estar pero bien, bien contentos. En la descripción del podcast les dejaré los links de contacto, tanto como Sí. de Instagram como el correo, para que nos hagan llegar a saber su historia, si quieren que la comentemos, o si quieren nada más hacernos algún comentario que no tenga nada que ver, como quiera, está bienvenido. Todo eso es bienvenido. Muy bien. Y pues bueno, este episodio, este nuevo episodio que vamos a platicar de hoy, vamos a contar algo de un tema que nos gusta mucho dentro de la familia, lo que son las brujas. Las brujas, Entonces, ay Dios. Exactamente, Sí. digo, ahí hay un episodio en nuestro podcast de cine que se llama Wicca, si quieren saber algo que es la brujería, vayan a verlo, pero ahora vamos a hablar de brujas mexicanas, de lo que es el folclore mexicano de las brujas. Para esto les tengo una historia. Que vamos a hacer créditos a mi padre, fue el señor que me contó la historia. Esa historia se la contó a él un amigo muy cercano de él, ya hace algunos años que el señor partió de este planeta a otra vida. Esperemos que le esté yendo bien al señor Don Jesús. El señor Don Jesús, la historia comienza así, el señor Don Jesús, él era una persona que se dedicaba a cuidar una propiedad en el municipio de García, Nuevo León. Quienes sepan, García, Nuevo León está al lado como cerca de lo que es el lado de Cumbres, para que el lado pasando la avenida Lincoln, te vas todo derecho, llegas al municipio de García, Nuevo León. Ahorita ya está prácticamente pegado a Cumbres. Sí, casi yo creo que ya pertenece al área metropolitana, porque ya no está tan alejada. Pero esta historia que les estoy comentando está situada en una época en la que no era la área metropolitana. Monterrey no era el Monterrey que conocen el día de hoy. Ni siquiera en sueños. No, era una época de por allá de los, no sé, vamos a decir 40, 50, porque esta persona contó esta historia. Ya era una persona mayor. Entrada en años. Entonces, si el señor tendría 70 años en el 2010, pues imagínense, ya esta historia le pasó cuando él era joven. Sí. ¿Y de qué va la historia? Bueno, el señor Don Jesús tenía una novia que habitaba cerca, hoy está moviendo las puertas solas de o sea, ya saben que hay un perrito encerrado. No, es que tenemos un perrito aquí en la lavandería. Entonces, quiere entrar. Este señor Don Jesús tiene una novia que vivía en un pueblo cercano a García, Nuevo León. El pueblo se llama Icamole, que todavía pues son lugares que existen. Sí. Entonces, Don Jesús, pues sí, tenía una novia en este pueblito, pero pues como les digo, eran pueblos que se conectaban por terracería, por caminos que no había pavimentado. Entonces no había carreteras, no había calles, había caminos, buenos caminos, pero pues caminos. Entonces el señor, Don Jesús, para trasladarse de un pueblo a otro, él utilizaba una bicicleta, porque pues obviamente es lo que había, los ranchitos, ¿verdad? En un ranchito. Era el transporte común. Exactamente. Y todavía en algunas rancherías es muy común que haya bicicletas allá en México. Entonces, Don Jesús, pues obviamente, pues en esa época no era como ahorita. Entonces había bandoleros, había rateros que te podían, digo, todavía los hay, ¿verdad? Pero era muy común que antes
la gente cargara un arma de fuego para protección. Así es. Entonces, don Jesús decía, pues bueno, voy a ir a ver a mi novia saliendo del trabajo, ya un poquito entrada la tarde, 5 o 6 de la tarde, y pues es un caminito que ahorita es muy corto de esos pueblos, en carro llegas en nada, pero en ese entonces eran horas de camino, 1 o 2 horas de camino. Sí, un buen ratito te la pasabas ahí. Exactamente, entonces ya va el señor don Jesús, va en su bicicleta rumbo a tal lugar, y pues en ese entonces era el camino, ya empezó a hacerse un poquito oscuro, y iba de camino hacia allá, y cuando iba viajando en la bicicleta, escuchaba ruidos en los árboles que están alrededor del camino. Entonces ruidos, risas, así como una especie de que lo estaban como, pues sí, como queriendo molestar. Entonces él era un señor pues bastante bragado. Pues sí, pues las personas de campo, imagínate. Bastante, sí, entrón, vaya, por así decir. Sí. Entonces él dijo, pues como toda buena gente de pueblo, ya tenía conocimiento de lo que son las brujas. Dijo, me quieren molestar estas morosas, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hizo fue decir, órale, hijas de su tal por cual. Empezó a insultarlas y a tirar balazos. Y empezó a echar tiros. Echar tiros. Literal, echar tiros. Echar tiros al aire, a los árboles, para pues tratar de espantarlas, ¿verdad? En total, ya. Dice que dejó un poquito de escucharse eso. Y ya, iba caminando, se bajó de la bicicleta porque iba en un camino que era como de subida, estaba pesado. Entonces él se bajó de la bicicleta y empezó a caminar. Pues ir caminando. Iba subiendo y en la parte, él estaba abajo de la cuesta, en la parte superior de la subida, de la cuesta, dice que en medio del camino vio 3 figuras. 3 figuras que estaban paradas al centro. Total, ya al acercarse vio, porque él dijo, son pues unas personas, porque las vio de tamaño... Sí, pues era como estaba ya medio, ya está medio oscuro, pues él decía que eran tres, pues no sé si eran personas. 3 figuras, entonces ya al acercarse ya vio que eran como una especie de pájaros grandes, que eran unos pájaros grandes como los conocidos guajolotes, pavos, como le quieran llamar, los guajolotes grandes negros, pero un guajolote no mide más de 1 metro de alto. No, estos eran unos monos más grandes, no sé, como la estatura de una mujer, unos 50, unos 60. Sí. Entonces fue de que dijo, caray, ¿esto qué es, verdad? Y que los guajolotes le hablaron y le dijeron, tú nos estabas tirando, nos estabas molestando, vas a ver, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de lo que hiciste. Y las 3 se le fueron encima como atacándolo, y pues obviamente tienen garras, ¿no? Le dieron una arañada, una arrastrada en el piso, lo entierraron, lo dejaron así, hasta la pobre bicicleta la llevó. Sí, se la poncharon. Le fregaron la bicicleta, le poncharon las llantas y total, ya, pues estas mujeres casi se estaban burlando de él, o estas entidades, él dijo que eran mujeres por la voz, que eran una mujer. Total, él ya se pudo zafar ahí. Y se fueron estas mujeres volando, riéndose de él, burlándose de lo que le dieron había su pasado. Buena... estate quieto. Le dieron su arrastrada, su buena zarandeada, y pues ya este hombre quedó mareado y todo. Y todo pues, lastimado. Todo rasguñado, como si le hubieran puesto una golpiza, porque pues... No, sí se la pusieron. Una golpiza y total dijo, no, ya, mejor dio por la paz y se regresó a su casa. Y ya no fue a ver a la novia, dijo, pues no, me voy a tardar más y voy a regresar de madrugada, me va a ir peor. Sí. Me va a ir peor, no, se regresó a su casa y pues sí dice que pues sí se curó y todo ya después. No pasó a mayores. Pero esa historia se la contó a mi papá, allá en ese ranchito esa propiedad de rancho que él cuidaba. Sí. Y pues sí, yo creo que nunca, si ustedes se ven en una situación en la que se enfrentan a algo que desconocen, yo creo que lo mejor no es insultarlos. Y miren, y ese señor era cuidador de una propiedad el tío de una persona muy famosa en México, pero muy famosa. Es muy famosa en México, pero sus orígenes son de Monterrey. Son de Monterrey. Entonces, es un artista que ha salido en televisión y todo esto. Un tío de él que es una persona también del círculo importante de allá de Monterrey, de San Pedro, vamos a dar un poquito. Un poquito. Entonces, este hombre era cuidador de esa propiedad. Y sí, por esos pueblos se contaban muchos tipo de historias. Bastantes. De brujas. Sí, para allá para García, hay muchas historias de eso. Sí, pues cuántas no ha de ver. Y en todas partes, ¿verdad? Cuando eran todavía... zonas muy rurales, muy rurales. Sí. Y aparte el pueblito todavía está muy,
todavía conserva mucho de su esencia. No sí, está muy ya modernizado. ahorita ya cambió muchísimo. Sí, pero hay ciertas zonas todavía que todavía se conservan así, muy tradicionales. O sea, muy tradicionales. Sí. Y pues sí, o sea, lo hemos comentado muchas veces, se ha escuchado que el folclore dice que las brujas son mujeres que tienen un pacto con alguna entidad demoníaca. Por eso hacen esas transformaciones. La bruja tiene fama de poder transformarse tanto en un ave, en fuego, en una sombra, en ese tipo de cuestiones. Sí. ¿Cómo lo hacen? Quitándose la piel, arrancándose miembros, sacándose los ojos. O sea, son entidades muy terribles. Depende de lo que ellas, el pacto que hayan hecho, me imagino. Sí, y se dice que se alimentan tanto del espíritu de las personas, de la energía de los hombres y de bebés. Eso es muy común que se exactamente. Fíjate, bueno, ya cambiando así de temas, o sea, hablando como de sombras así y que se convierten en esas cosas en animalitos como las lechuzas. Sí. Yo me acuerdo que tendría ya estaba un poquito más grandecilla, si el director lo vi como a los 8, como unos 2 años después, como a los 10. Nosotros vivíamos en el centro de Monterrey. Ya no existe esa privadita, era una privadita de 5 casas. Y nosotros vivíamos al fondo. Entonces, poquitas veces que mi abuela y todos se salían ahí con los vecinos allá a compartir un ratito. Esa vez había como luna llena, porque yo me acuerdo que estaba como muy iluminado el patio. Okay. Cada quien tenía su foquito prendido ahí para iluminar, porque quien iba llegando en la noche de las escuelas, del trabajo, de X. Entonces, para que hubiera luz. Ya llegaba todo el mundo y se apagaban las luces. Y estaba el pasillo todo oscuro. Okay. Pero esa vez estaban sentadas ahí mi mamá, mi abuelita, y platicando con la vecina de la casa de enseguida. Y estaban ahí, tomándose un cafecito y todo. Entonces yo salí para estar ahí con ellas un ratito, para ahí platicar, o sea, escucharlas, mejor dicho, porque antes nosotros no podíamos intervenir en las pláticas, nomás escuchabas. Entonces, de repente, pues yo volteo hacia como nosotros estábamos, por decir, al final, yo volteo hacia la salida. Y ese patio, el patio que correspondía al frente de las casitas, pues era un patio ancho. Pero para la salida había otro pasillo y ese estaba más angosto. Entonces había una pared ahí, que esa ya era la casa que estaba, ya que daba a la calle. Okay. Entonces, yo ahí de repente yo voy viendo un pájaro grande, como, pues, ¿qué será? Unos 50, o sea, de este tamaño. Pero yo le veía unos ojos bien grandotes, como de los platitos así, de esos de los pasteleritos, ¿sí? Pero eran rojos. Unos ojos rojos. Entonces, me extrañó porque era como una lechuza. Era una lechuza grandota. Sí. Entonces, yo le digo a mi abuela, porque yo estaba sentada ahí en el ladito de ella, ¿verdad? Y yo le dije a mi abuelita, le digo, mira, abuelita, lo que hay ahí. Dice que le digo, hay un pájaro. Le digo, hay una lechuza. Y ella volteó a verla. Y donde ella volteó a verla, pues esa cosa salta. Porque ahí para donde ella saltó, al otro lado si te pones de frente al pasillo, está la pared donde estaba la cosa esa, y en la siguiente casa estaba ya la pared de la casa que daba a la otra calle. Okay. Y esa tenía un árbol muy grande de aguacates. Okay. Entonces esa cosa saltó. ¿Y se paró del árbol? Yo creo que sí, porque se oyó se perdió ahí entre el árbol, porque era un árbol muy, muy grande. Estaba muy grande. Sí, ella la alcanzó a ver donde saltó. No le vio la cara, la cara se la vi yo, porque se volteó y esa como que abrió las alas para dar un impulso. No voló, brincó esa cosa. Y entonces dijo, no te asustes, no pasa nada. Entonces entre ellas ya platicaron, dicen, en vez de ser una bruja, yo creo, no sé. Pero ellas, las señoras no la alcanzaron a ver porque algunas estaban de espalda, porque estaban como en un circulito, ellas ahí hablando, ahí platicando. Entonces le dije, me dice, no, ¿sabes qué? Métete. Ya ella sacó como un agua bendita y se fue a echarle ahí. Pero te digo que en esa... ¿Y era tarde, dices? Sí, ya eran como las 9, ya era noche, eran 8:30, 9, ya eran de noche. Estaba oscuro. Sí, ya estaba oscuro y siempre ese pasillo siempre estuvo oscuro. Okay. Entonces, ¿qué sería? No lo sé. Entonces, ahí esa casa donde brincó esa cosa, esa casa estaba sola. Era una casa muy grande, muy, muy grande. O sea, era una casa grande, de esas casas antiguas,
Sí. Que estaba sola. Yo nunca recuerdo haber visto gente, o sea, familia viviendo ahí. Yo no recuerdo, yo nomás nos trepábamos a la barda, porque era una barda no muy alta. Nos trepábamos ahí porque como daba aguacates, pues, los ibas a arrancar, porque como quiera se caían. Pues sí. Sí, iban ahí. Y los que sí se metían ahí eran ya los huerquillos más grandes, los chamacos grandes, adolescentes. Okay. Se metían a recorrer y decían que ahí espantaban y que todo. Le digo, bueno, yo nunca escuché nada, nada más sí, pues de repente el árbol se movía ahí. Okay. Pero yo creo que era normal cuando hacía, pues, aire, pero es que no haciendo aire se movía. Okay. Entonces, ¿quién sabe qué sería? Pero a lo que voy también, que decía mi abuelita, que posiblemente ahí se sentían energías raras en el pedacito donde empezaban las primeras casas, porque un vecino tenía unas cruces. De esas cruces de hierro, de esas crucitas de hierro. Las que antiguamente se usaban en los panteones. Para los panteones, sí, y que todavía cuando no pones lápida, pones las crucecitas de esas de hierro, así había, y había varias. Entonces, en la primera y segunda casa eran dos familias, era una familia pero ocupaban dos casas. En la primera vivía una señora con sus hijos, y en la segunda vivía el papá y un hermano de esa señora. Entonces, en la casa del papá, en el patiecito. Ahí es donde estaban esas cruces. Y en esa área se sentía pesado el ambiente. No siempre, y de repente sí sentías que, ay, pasabas por ahí, y digo, ay, ¿por qué se veía tan feo? O sea, se siente feo. Y ese señor nunca prendía su foquito, o sea. Total que yo recuerdo que ese señor murió, falleció ese señor. Era el papá. Murió el señor. Y ya se quedó el hermano, se quedó solito a vivir en esa casa. El tío de los niños. Y de repente ya no vimos las cruces. No sé si las sacaron, no sé. Porque nosotros de curiosos íbamos porque nos llamaba la atención. Íbamos a ver por las rendijitas, porque eran puertitas de madera. Eran puertitas de madera que, pues, están separadas. Tiene una separación y por ahí podías ver. Por ahí andábamos de curiosillos, viendo ahí, y le preguntábamos, digo, ¿y de dónde son? No, y sí llegó a decir que eran para la tumba de la mamá y de no sé quién, de la familia de los que ya estaban. ¿Por qué las tienes en tu casa? Pero, ¿por qué las tenías ahí? Porque eran grandes, había unas, o sea, muy altas, muy grandes y otras chiquitas. Nomás atrayendo malas energías. Y eran como unas 5 o 6, fíjate, eran 5 o 6 cruces. Yo me acuerdo de esas. Le digo, qué raro. Le digo, sí. Sí. Y, o sea, bastante me imagino que no se dedicaban ellos a vender ni nada. No, claro que no, claro que no. Y bueno, pues ¿quién sabe qué pasaría? Pero sí, mi abuelita yo creo que sí comentó y le comentó a mi mamá que era una brujilla, sí, que era una brujilla que andaba ahí. Órale. Pero como ya sabes que dicen que para anudar y tumbar una... Sí. Tienes que rezar la Magnífica con un listón y el derecho, al revés. Pero te la tienes que saber. Porque si te equivocas te va mal. Porque si te equivocas, te ponen arrastrada como al señor de la historia anterior. De la primera historia. Sí, eso sí nos decía mi abuelita, eso sí decía ella. No, yo me acuerdo. No, si a mí se me atraviesa, pues se la pongo en YouTube para que la escuche. Sí, ándale. Pues de perdido. Sí. Pues bueno, si a ustedes, amigos, se ven en una situación en que no sepan qué hacer, por favor, no, mejor ni se metan. Mejor no insulten a nadie. Insulten ni nada. Déjenlo pasar, nomás. Exactamente. Si saben rezar, recen. Y échense una rezadita. Y a la entidad o a quien... ustedes crean. Que ustedes crean o y quieran. Le tengan fe. Exactamente. A quien ustedes tengan fe, apóyense sobre eso. Si es ustedes mismos, a ustedes mismos tengan fe. Sí. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este segundo episodio de la nueva etapa de Cine Horror, que ahora se llama Historias reales. Historias reales de horror, que así se llama esta nueva faceta, que no se preocupen, no vamos a dejar de hacer lo de las películas de horror, porque es un tema que nos apasiona, tanto igual como que son las historias de terror. Si ustedes quieren que alguna de sus historias sean comentadas dentro de este podcast, pues háganos saber en los medios de comunicación con nosotros, que es mensajes por Instagram, correos electrónicos, por Facebook también tenemos la página, también. Hay una página, un mensajito, pero estamos ahí en Instagram, lo estamos checando seguido y también en los comentarios en YouTube. Y pues nada, otra vez les reitero, muchas gracias. Like, compartir si les gustó. Y nos vemos hasta el próximo episodio, ¿verdad? Hasta luego. Así es, hasta luego con más historias. Más historias. Escalofriantes. Bye bye. Bye bye.